Saludos. Esta semana vamos a hablar sobre los análisis de estabilidad que nos faltan. En esta lección pues vamos a hablar sobre el criterio de estabilidad de Jury. Y la lección anterior nosotros lo que vimos fue el criterio de Raudy-Hurwitz. Si ustedes recuerdan, el criterio de Raudy-Hurwitz se aplica a un polinomio y ese polinomio lo que se hace es que se determina si las raíces que quedan dentro del polinomio característico, si esas raíces son mayores que 0 o son menores o iguales que 0. Con ese criterio de Raudy-Hurwitz sirve más que todo es para sistemas de tiempo continuo. Por eso es que tenemos que hablar sobre mayor que 0 o menor que 0, porque eso es lo que tiene que ver, que define la estabilidad para sistemas de tiempo continuo. Por eso nosotros, para poder ejecutar el criterio de Raudy-Hurwitz, nosotros para eso utilizamos la transformada bilineal. Con la transformación bilineal nosotros entonces nos pasamos a un criterio, a un plano semicontinuo o pseudocontinuo, que no es exactamente igual al plano continuo, pero nos da las características suficientes para que podamos determinar estabilidad. Por tanto, entonces vamos a definir el criterio de Jury. El criterio de Jury es similar al de Raudy-Hurwitz para determinar si las raíces de un polinomio tienen magnitud menor o igual a 1. Como podemos ver, entonces este criterio es aplicado directamente a sistemas de tiempo continuo o a ecuaciones características de tiempo, a sistemas de tiempo discreto o a ecuaciones características de tiempo discreto. Para eso, entonces, sea el siguiente polinomio. Con ese polinomio, primero que nada, debemos definir que a sub n tiene que ser mayor que 0. Si a sub n no es mayor que 0, lo único que hacemos es que multiplicamos todo el polinomio por menos 1 y entonces nos da unos coeficientes positivos para a sub n. Entonces, para eso, hablamos del arreglo de Jury, que es lo que vamos a utilizar nosotros para poder hacer el análisis. Mucho cuidado, que el proceso al principio se ve un poco como complejo, pero nosotros vamos a tratar de explicarlo de una manera un poco más llevadera. Primero vamos a organizar cada uno de los elementos de Z en la primera fila. Con esos argumentos que tenemos entonces en nuestra primera fila, nosotros vamos a hacer una separación en primer lugar. Luego, por debajo de cada uno de los elementos de Z a la 0 vamos a escribir los coeficientes de cada polinomio de esta manera. Ya luego de esto, lo que hay que hacer es invertir estos elementos que estamos viendo. Ya les vamos a mostrar por qué dependemos de este elemento en particular, que es si quisiéramos hallar el elemento A sub K. Luego de esto, de ahí para abajo, pues tenemos que hacer algo similar, pero vamos disminuyendo el orden al que llegamos en este punto. Me refiero a que esto se va a terminar viendo como una diagonal así, en la que el siguiente arreglo va a llegar hasta este punto y la repetición acá. El siguiente arreglo llega hasta aquí y la repetición acá, y así sucesivamente hasta que al final se forma, como decir, un triángulo. Luego de esto entonces viene, ya vamos a explicar qué es cada una de las variables. De esto viene b sub 0, b sub 1 y así sucesivamente. Y además de eso, pues entonces hacemos la inversión de los elementos. Y ahora entonces viene la C. Entonces, como estamos yendo en una forma de una diagonal, pues entonces vean que aquí primero estamos llegando hasta n-1, aquí estamos llegando hasta n, por tanto aquí sería, digamos que sería un c sub n-2. Entonces tendríamos aquí c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, así sucesivamente hasta c sub n-k, y vamos a decirlo que esto aquí viene siendo como un c sub n-2. Y lo vamos a repetir, c sub n-2, c sub n-3, y así sucesivamente hasta llegar a c sub 0. Entonces ya con esto vamos viendo que aquí viene siendo un grado menor. Y entonces ya nosotros acá con esto acá abajo pudiéramos perfectamente pues continuar hasta que llegáramos, digamos, por decirlo así, L sub 0, L sub 1 y L sub 2 y así sucesivamente, y hasta que pudiéramos llegar, qué sé yo, hasta el final de donde quisiéramos, dependiendo del orden que tuviéramos en el elemento. Y ya vamos a definir ahorita hasta dónde tenemos que parar nosotros nuestro arreglo.
Ahora vamos a hacer una definición. Entonces acá tendríamos que decir que, vamos a decir aquí, dónde, y aquí es donde vamos a definir qué es cada cosa. B sub k viene siendo igual a el determinante de a sub 0, a sub n menos k, a sub n y a sub k. ¿Listo? Esto significa, vamos a ponerlos aquí. Esto significa que esto es igual a sub 0 por a sub k menos a sub n por a sub n menos k. Vamos a seguir entonces con c sub k, vendría siendo el determinante de b sub 0, b sub n menos 1, b sub n menos 1 menos k y b sub k. Y esto viene siendo igual a b sub 0, b sub k menos b sub n menos 1, b sub n menos 1 menos k. Y así sucesivamente tendríamos d sub k, se definiría como el determinante de c sub 0, c sub n menos 2 menos k, c sub n menos 2 y c sub k. Fíjense entonces, vamos a ponerle esto aquí como una rayita, vamos a terminar de hacer aquí como otra rayita, y vamos a terminar de hacer aquí como otra rayita. Fíjense entonces que b sub 0, digamos que nosotros estamos haciendo aquí b sub 0, b sub 0 vendría siendo, esta es la primera columna como la tenemos aquí. Y entonces, si estamos hablando, por ejemplo, digamos de un polinomio de grado 2, esta sería la segunda fila que nosotros estaríamos tratando de trabajar. Entonces, básicamente como una regla de la mano derecha sería entonces que siempre viene siendo, si por ejemplo estamos haciendo los arreglos del B, bueno, realmente lo único que tenemos que hacer es esta fila de acá. Si estamos haciendo los arreglos del B, vamos a mirar, esta primera columna va a ser constante siempre. Y luego vamos a empezar en el grado del polinomio. Digamos que queremos un polinomio de grado 3. Entonces, B sub 0 viene siendo el determinante de estos dos. Y así obtenemos aquí. Luego viene siendo B sub 1 y nos corremos un poco a la izquierda. Ahora el determinante de estos dos daría este. Y B sub 3 sería el determinante entre estos dos, daría este elemento. Y así sucesivamente, de aquí para abajo. Vamos entonces a escribir unas notas importantes, porque son las notas que nos darían como la guía de hasta dónde nosotros debemos terminar. La primera nota define que para un sistema de segundo orden el arreglo contiene una sola fila y 3 condiciones. En este caso, entonces, empezaríamos con segundo orden, solamente tendría una fila, entonces sería segundo orden. Y entonces, tercer orden, digamos, tendría una fila adicional, y así sucesivamente. Entonces, empieza uno siempre en segundo orden, pues porque para primer orden no hay necesidad de hacer nada, simplemente se le calculan los polos y ya con eso tendríamos, es bastante simple. Vamos a ver la segunda regla, la segunda nota, mejor dicho. Para cada orden adicional se le añaden 2 filas al arreglo y una condición adicional. Y finalmente, en la nota número 3, tendríamos que para un sistema de orden n habrá n más 1 condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a escribir aquí que las condiciones, vamos a decir que si a sub n es positiva, entonces las raíces de q de z estarán dentro del círculo unitario si y solo si todas las condiciones se cumplen. Vamos a decir que la primera condición viene siendo que q sub 1 tiene que ser mayor que 0. La segunda condición importante tiene que ser que menos 1 elevado a la n, donde n viene siendo el grado del polinomio como dijimos anteriormente, por q de menos 1 tiene que ser mayor que 0. Y además de eso, pues las condiciones adicionales, vamos a escribirlas aquí, las condiciones adicionales de la cantidad dependen del orden, como habíamos dicho anteriormente. Las condiciones adicionales son que a sub 0 tenga que ser menor que a sub n, que b sub 0 sea menor que el valor absoluto de b sub n menos 1, que el valor absoluto de c sub 0 sea mayor
perdónenme, esto aquí viene siendo mayor que el valor absoluto de C sub n menos 2, que D sub 0, el valor absoluto sea mayor que el valor absoluto de D sub n menos 3, y así sucesivamente, que dijéramos que el valor absoluto de m sub 0 debe ser mayor que el valor absoluto de m menos k. Veamos ahora un ejemplo del libro. Vamos a utilizar el ejemplo 7.5. Para este ejemplo, pues vamos a suponer el siguiente polinomio o ecuación característica, por decirlo así. De esto, entonces nosotros tenemos que empezar a ver las condiciones. Acuérdense que tenemos tres condiciones. Vamos a venirnos por acá. Vamos a poner esto como paso 3. La primera condición es que Q de 1 sea positivo, menos 1 la n por Q de menos 1 sea positivo también, y luego de eso sumamos todas las condiciones adicionales. Recuerden que lo que dice aquí, para un sistema de orden n habrá n más 1 condiciones. Como estamos hablando de un sistema de orden 3, pues entonces esperamos tener 4 condiciones. Entonces, la primera condición, vamos a colocar acá de esta manera. Primera condición, vamos a evaluar en Q de 1. Q de 1 viene siendo igual a 1 menos 1.8 más 1.05 menos 0.2. Y esto es igual a 0.05. Y esto viene siendo mayor que 0. Y vamos a decir que se cumple. La segunda opción. La segunda opción sería menos 1 al cubo, pues que viene siendo menos 1, por Q de menos 1. Y entonces esto vendría siendo igual a menos 1, menos 1.8, menos 1.05, menos 0.2. Y todo este combo lo vamos a multiplicar por menos 1. Y esto definitivamente nos va a dar 4.05. Y esto es mayor que 0. Ya tenemos dos condiciones. Vamos por la tercera condición. Ya la tercera y cuarta condición van a depender del arreglo de Joule. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a ver, arreglo de Joule. En el arreglo de Joule, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a disponer z a la 0, z a la 1, z a la 2, z a la 3. Y después de eso vamos a poner los coeficientes de cada uno de los elementos. Primero el de z a la 0, entonces viene siendo menos 0.2, 1.05, 1.05, menos 1.8, 1, y los vamos a poner los mismos pero al revés, 1, menos 1.8, 1.05 y menos 0.2. ¿Listo? Estos serían como los arreglos correspondientes a la A. Fíjense que aquí estamos hablando de la A. Y entonces vamos a ir con el tercer, vamos a borrar este de aquí, vamos a ponerlo aquí al ladito. Vamos a hablar del tercer elemento. La tercera regla nos diría que el valor absoluto de A sub 0 es menor que A sub n. En este caso, A sub 0 vendría siendo menos 0.2, pues por valor absoluto es 0.2. Y A sub n viene siendo 1. Entonces tendríamos acá que decir que 0.2 viene siendo menor que 1. Por tanto, se cumple la norma 3. Vamos para la norma 4 o el criterio 4. Para hacer el criterio 4, pues entonces vamos a poner una línea divisoria como para hablar de que ya vamos a estar trabajando con la B. Y para la B, nosotros vamos a hacer lo mismo, que es fabricar el criterio de Joule. Entonces diríamos que, vamos a poner aquí, que B sub 0 es igual al valor absoluto de. Entonces, si estamos hablando de esto, viene siendo el valor absoluto de, el valor absoluto no, el determinante de 0.2, 1, 1 y menos 0.2. Fíjense que cuando hablamos del 0, que es este de aquí,
tenemos que hacer el determinante de estos dos elementos. Luego nos vamos moviendo para acá y después nos vamos moviendo para acá. Esa es como la forma en la que lo vamos a hacer. Y esto viene siendo este determinante igual a menos 0.96. Y lo vamos a poner aquí, menos 0.96. De la misma forma, vamos a poner el determinante de aquí, que da 1.59. Ese determinante que está ahí viene siendo el determinante entre esto y esto. O sea, menos esto por esto y menos 1.8 por esto, la resta. Y entonces tendríamos el determinante. Y finalmente, b sub 2, escribámoslo aquí como para tener el recuento, es igual al determinante de menos 0.2, 1, 1.05 y menos 1.8. Y esto viene siendo igual a menos 0.69. Vamos a señalar aquí que aquí estamos hablando del elemento 4. Como estamos hablando del elemento 4, bueno, nos falta poner menos 0.69. Y aquí vamos a poner menos 0.69, vamos a poner de nuevo 1.59 y menos 0.96. Y acá entonces el criterio que nos pide de Yuri nos pide que el valor absoluto de b sub 0 tiene que ser mayor al valor absoluto de b sub n menos 1. Fíjense que como este es el último piso, en este caso, pues nuestro último piso, realmente solamente estamos necesitando este elemento de aquí, porque esto de aquí viene siendo conocido como b sub 0 y esto aquí vendría conociendo como b sub 2, que es lo mismo que decir b sub n menos 1. Entonces, en este caso, para hacer la comparación, valor absoluto de b sub 0 viene siendo 0.96. Vamos a verificar si es mayor que 0.69. Y esto que está aquí se cumple. Por tanto, se cumplen las 4 reglas. Por lo tanto, podemos decir aquí que el sistema es estable. Nosotros acá pudiéramos verlo, no, pues yo diría, no, pues es que esto está muy fácil. Lo único que hay que hacer es que tenemos el polinomio característico. Fíjense que nosotros en el examen pasado utilizamos la factorización del polinomio característico y pues lo único que tenemos que hacer es hallar pues los polos. Y pues uno dice, no, pues solamente hallemos que los polos sean mayor que 1, menor que 1 y no hay necesidad de dar toda esta vuelta tan grande que hay que hacer por acá. Realmente el criterio de Yuri se está usando es cuando nosotros, cuando se utiliza cuando hay coeficientes que no sean números. De esa manera, nosotros pudiéramos notar de ejercicios anteriores, veíamos que, por ejemplo, si utilizábamos una ganancia constante, una K, esa K iba a aparecer en alguna parte de nuestra ecuación característica. Ya de esta manera, nosotros podemos hallar más o menos un rango de una constante K que nos pudiera dar estable el sistema. Además, nos va a servir para el siguiente capítulo cuando estamos hablando ya cuando ya estamos hablando de root locus, porque nos va a permitir hallar los puntos de ruptura. Vamos a hablar de otro ejemplo. Vamos a describir el ejemplo 7.4. Este ejemplo 7.4 vamos a trabajar con un sistema que tuviera un controlador de ganancia proporcional. Ese controlador, cuando ustedes tienen un sistema de enlazo cerrado con realimentación unitaria, normalmente tendrían la ecuación característica 1 más g de z, más k por g de z, donde k vendría siendo su controlador proporcional. Entonces vamos a descubrir qué valores de k nos sirven para que ese sistema en enlazo cerrado sea estable. Aquí se vuelve un poco más interesante la cosa. Esto vendría siendo igual a 1 más, y según el ejemplo, pues entonces nuestra función de lazo cerrado sería 0.368z más 0.264 por k sobre z al cuadrado menos 1.368z más 0.368. Y esto igual a 0. Entonces, esta ecuación característica sería de esta forma según el ejemplo. Vamos a correrlo como para acá, para la izquierda. Y entonces esto ya pudiéramos declararlo de la siguiente manera. Esto sería igual a
z cuadrado más 0.368k menos 1.368 por z más 0.368 más 0.264k igual a 0. Fíjense que entonces las raíces de esto van a ir cambiando a medida que yo vaya moviendo k. Y ahí es donde se pone como más complicado el asunto. Entonces, en este caso, nosotros como hemos definido en las notas, como es de orden 2 el polinomio, entonces solamente vamos a necesitar una fila del arreglo de Yuri. De z a la 0, z a la 1, z a la 2, y vamos a poner entonces los elementos del arreglo de Yuri. Acá, vamos a poner aquí como una rayita, y en este caso vamos a poner los elementos de z a la 0, que son estos elementos que están aquí. Aquí vamos a darle duplicar y nos lo vamos a traer para acá. Esto de aquí pues vamos a correrlo un poquito más a la derecha para que nos quede más cómodo. Y entonces los elementos de z a la 1 los vamos a poner aquí. Y el elemento de z cuadrado pues viene siendo un 1 en particular. Entonces vamos para la primera restricción. La primera restricción o condición sería que vamos a verificar que cos sub 1 sea mayor que 0. Por tanto, entonces vamos a evaluar, y entonces tendríamos que 1 más 0.368k menos 1.368 y por z, pero pues z es 1, más 0.368 más 0.264 por k. Esto en particular va a ser igual a 0.632 por k. De tal manera que esto que está ahí tiene que ser mayor que 0. Por tanto, entonces nosotros pudiéramos sacar de conclusión aquí fácilmente que k debe ser mayor que 0. Esta es nuestra primera condición. K debe ser positivo para que el sistema sea estable. Vamos a ir para la segunda restricción o condición. La segunda restricción nos dice que menos 1 al cuadrado por q de menos 1, esto debería ser positivo. Para eso entonces nosotros tendríamos que 1 menos 0.368k más 1.368 más 0.368 más 0.264 por k, eso debería ser mayor que 0. Por tanto, tendríamos que k fuera menor que 26.3. Y este vendría siendo nuestra segunda condición. Estamos entre uno y entre otro valor. Ahora, vamos para la tercera restricción, que seríamos orden 2, 3 restricciones. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, el valor absoluto de a sub 0 debe ser menor que a sub 2. Por tanto, el valor absoluto de a sub 0 sería 0.368 más 0.264k menor que a sub 2, que a sub 2 viene siendo 1. Nótese que ya por la primera restricción, que es k mayor que 0, garantizamos de que todo esto vaya a ser positivo y por tanto el valor absoluto pues no hay necesidad de ponerlo. Tengan en cuenta esa situación. De esa manera entonces cuando ya ustedes resuelven esto que está ahí, ustedes tendrían que decir que k sería menor que 2.39. Por tanto, si hacemos entonces como una intersección entre estas tres regiones que vimos aquí, entre estas tres regiones, nosotros tendríamos que 0 menor que k menor que 2.39. Aquí tienen que de nuevo tener mucho cuidado con las funciones de valor absoluto en esta parte de aquí. Entonces, teniendo en cuenta que si usan un valor absoluto de x que sea menor que a, se tiene que cumplir que x sea menor que a y que sea mayor que menos a. De esa forma, entonces ustedes están poniendo una restricción pues de dos bandas ahí. Entonces eso es lo que tienen que llegar ustedes a hacer como la intersección con esto. Ya con eso entonces nosotros podemos ya saber un montón de cosas. Tendríamos el valor de k que nos da estable y además de eso, si evaluamos la función en estos valores en k igual a 0 y k igual a 2.39,
podemos hallar los valores críticos en los cuales la función está a punto de volverse inestable. Por tanto, hallaríamos los valores críticos en los cuales nosotros digamos que estaríamos puestos en estos puntos de aquí arriba y en estos puntos de aquí abajo, donde el root locus llega y sale del círculo unitario, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección.